Si te gusta esta clase de contenido, te invito a que dejes tu like y te suscribas si no lo estás. Personajes, animes, imágenes y música utilizados no son de mi propiedad. Los créditos para sus respectivos creadores. Lo único que puede llegar a pertenecerme es la historia. Un pecador disfrazado de plebeyo. Sombras del futuro. Pasión y batallas contra la oscuridad. Capítulo 6. El alba estaba apenas comenzando a teñir el cielo de suaves tonos anaranjados cuando Goku regresaba a su hogar, exhausto y cubierto de polvo. Las sombras aún dominaban la escena, envolviendo el paisaje en una calma engañosa. Subía los escalones con cuidado, intentando no hacer ruido, cuando notó una luz tenue proveniente de la sala. La puerta entreabierta dejaba entrever una figura sentada, inmóvil, en espera. Era Reinaré, con el rostro tenso y la mirada fija en la entrada. Al verlo, su expresión se endureció aún más. ¿Dónde estabas?, preguntó con un tono que no admitía evasivas, sus ojos reflejando una mezcla de enojo y preocupación. Goku sintió un nudo en la garganta y tragó saliva, buscando las palabras adecuadas. Sin embargo, antes de que pudiera responder, el semblante molesto de Reinaré cambió drásticamente. Sus ojos se abrieron con sorpresa al notar la ropa rasgada y las leves heridas en el cuerpo de Goku. ¿Pero qué te pasó?, exclamó, levantándose de un salto y acercándose rápidamente a él. Su voz ahora estaba cargada de genuina preocupación, sus manos temblorosas acariciando las cicatrices recientes. Estoy bien, de verdad, respondió Goku, intentando tranquilizarla. Estuve entrenando un poco. Mientras hablaba, los recuerdos de su entrenamiento extremo volvían a su mente. El agotamiento, el límite de sus fuerzas, y cómo había caído dormido en el suelo duro. Al despertar, algo había cambiado. Sintió un cosquilleo familiar en su espalda baja y, al mirar, se dio cuenta de que su cola había vuelto, moviéndose con una energía propia. Había desaparecido días antes y ahora, inexplicablemente, estaba allí de nuevo. Goku intentó disimular su sorpresa y mantuvo su espalda ligeramente encorvada para ocultar la cola. Aunque se movía instintivamente, decidió no llamar la atención de Reinaré hacia este cambio inesperado. En su lugar, se concentró en tranquilizarla y aseguró que estaba bien. No te preocupes tanto, dijo con una sonrisa cansada. Solo necesito un poco de descanso. Reinaré, aunque aún preocupada, asintió lentamente y lo ayudó a dirigirse hacia su habitación, dejando las preguntas para otro momento. El clan Gremory había regresado de las tierras donde habitaban los familiares. Gracias a su brillante victoria en la competencia de quemados, fueron los primeros en tener la oportunidad de ir. Sin embargo, solo uno de ellos logró conseguir un familiar. Para Issei, lamentablemente, sería para la próxima vez. Después de que todo el grupo se retirara, Rias permaneció en el club. Sus pensamientos estaban enredados en una maraña de preocupación y miedo. Buscaba desesperadamente una manera de escapar de aquel destino cruel que parecía inevitable. La habitación, normalmente un refugio de camaradería y risas, ahora estaba cargada de una tensión casi palpable. De repente, el aire se llenó de una energía ominosa. Un círculo mágico de fuego apareció en el suelo y, en medio de las llamas, se materializó el sujeto que había estado espiando a la diablesa de cabello carmesí durante días. Rias sintió como un escalofrío le recorría la espalda. ¿Qué demonios haces aquí, Riser?, exclamó, su voz cargada de ira y desafío. Riser sonrió con una arrogancia que solo logró intensificar la furia de Rias.
¿Acaso es malo visitar a mi futura esposa? Respondió con una calma insolente. Sus miradas se encontraron, una batalla silenciosa de voluntades. El silencio que siguió fue ensordecedor, lleno de amenazas no dichas y resentimientos acumulados. Rías sintió su corazón acelerarse, pero se negó a mostrar debilidad. Solo faltaban unas pocas horas para que comenzaran las clases, y aunque cada fibra de su ser quería confrontar a Reiser, sabía que necesitaba descansar. Con una última mirada de desprecio, Rías se dio la vuelta y salió de la habitación. Sin embargo, no se aquietó. Cada paso que daba resonaba con la tensión acumulada, y el breve descanso que buscaba parecía tan lejano como el amanecer en una noche sin fin. Era ya mediodía y el descanso de las clases se dio. Rías, con el ceño fruncido y un aire de urgencia, ordenó a uno de sus siervos buscar a Issei lo más rápido posible. Sin embargo, parecía que la tierra lo había tragado. Issei se encontraba escondido en uno de los casilleros, observando a sus compañeras con sus trajes de baño, acompañado por sus dos inseparables amigos. Con leves sangrados nasales, admiraban y comentaban lo bien que se veían las chicas, sus miradas llenas de lujuria. Pero los ojos de Issei se posaron en el cuerpo de la Loli albina, Koneko. No era tan voluptuosa como aquella o la presidenta, pero tenía un encanto irresistible. De repente, Koneko se dio cuenta de su presencia y, con un golpe feroz, destrozó el casillero. El corazón de Issei se detuvo por un momento antes de que la paliza comenzara. Cada golpe resonaba como un tambor de guerra, y sus amigos solo pudieron observar, paralizados. Minutos después, Goku arrastraba a Issei de las orejas, intentando comprender su obsesión con espiar el baño de las mujeres. La confusión y el enojo eran evidentes en su rostro. Issei, la presidenta requiere de tu presencia, dijo Kiba, apareciendo de la nada con una mirada que no admitía discusión. Goku, mucho gusto en verte, saludó Kiba. Igualmente, contestó. Nos veremos después. Goku se despidió Issei al ver la seriedad de su compañero. Cuídate, respondió Goku, aunque la intriga en sus ojos era palpable. Mientras Goku se alejaba, una pregunta persistente rondaba su mente. ¿Por qué siento esta energía negativa tan familiar en Kiba? Rías, por otro lado, caminaba de un lado a otro en su oficina, la impaciencia y preocupación marcadas en su rostro. Sus movimientos eran rápidos y nerviosos, como un león enjaulado. Finalmente, la puerta se abrió y Issei entró, aún con rastros de su reciente paliza. Presidenta, ¿necesita algo de mí? Preguntó Issei con su típica voz despreocupada, aunque el semblante serio y preocupado de Rías le hizo fruncir el ceño. Issei, no quería hacerlo, pero es necesario que hagas algo por mí, dijo Rías, su voz cargada de tensión y una urgencia que no había mostrado antes. Dígame, respondió Issei, intentando ocultar su nerviosismo. Necesito que busques al sujeto misterioso que estuvo involucrado en la batalla de la iglesia. Es de suma importancia, respondió Díaz, su tono firme y urgente. Cada palabra parecía pesar como una losa sobre Issei. Issei, al escuchar esto, se quedó sin palabras, una sensación de pánico comenzando a apoderarse de él. Sin embargo, Rías continuó antes de que pudiera procesar completamente la situación. Haz todo lo posible por traerlo al finalizar las clases. Necesito hablar con él y, si es necesario, le pagaré la cantidad que desee. La determinación en los ojos de Rías no dejaba lugar a dudas sobre la gravedad de la situación. Haré lo mejor que pueda, respondió Issei, su voz temblando ligeramente mientras sentía el peso de la misión sobre sus hombros.
Algo muy grande y fuera de su control estaba en marcha, y él estaba en el centro de todo. Los pensamientos de Issei estaban entre la espada y la pared. Sabía que si no actuaba rápido, la situación podría empeorar. Tenía que decidir si debía ir ahora a buscar a Goku y pedirle el favor de que se presentara ante su ama con el traje, para que su identidad siguiera siendo un enigma. Esta decisión era crucial. Cualquier error podría costarle caro. En medio de la clase de biología, el rubio estaba presentando un discurso sobre el tema del trabajo que le había tocado hacer. Sus compañeros de clase estaban asombrados por lo bien preparado e inteligente que demostraba ser. Issei, a pesar de sus preocupaciones, se mostraba concentrado y seguro de sí mismo. El discurso de Son Goku fue interrumpida por un fuerte golpeteo en la puerta. El profesor, un hombre severo pero justo, alzó la vista y, al ver a Issei, frunció el ceño. ¿Qué se le ofrece, Issei? Issei tragó saliva y respondió. Profesor, necesito ver a Son Goku un momento. Es urgente. El profesor, aunque un poco molesto por la interrupción, sabía que Goku no era de los que perturbaban las clases sin razón. Confiaba en que la salida tenía una importancia significativa, así que accedió, asintiendo con la cabeza. Joven Son, lo buscan, haga el favor de no tardar demasiado. Goku, quien estaba en medio de una explicación, se detuvo al ver a Issei en la entrada y al oír las indicaciones de su profesor solo asintió. Issei, ¿ocurre algo? Preguntó Goku, notando la expresión de urgencia en el rostro de Issei. No exactamente, pero Rias quiere verte, respondió Issei, su voz temblando ligeramente. ¿A mí? ¿Por qué? Cuestionó Goku, confundido. A ti no, bueno, sí, pero a tu otro yo, dijo Issei, intentando explicar. La respuesta dejó a Goku pensativo. Sabía a qué se refería Issei, pero la seriedad del asunto lo preocupaba. Viendo la tensión en el rostro de Issei, suspiró profundamente antes de continuar. De acuerdo, pero será en la noche. Ahora estoy ocupado, dijo finalmente Goku, su tono más relajado. Issei, sintiendo una gota de sudor recorrer su frente, se dio cuenta de que había olvidado mencionar que Iremori quería verlo a la salida, pero pensó que era mejor no insistir. Asintió en silencio, aceptando la propuesta de Goku, y regresó a su clase, intentando reanudar su discurso como si nada hubiera pasado. Pero en el fondo, sabía que la noche traería consigo nuevos desafíos, y que debía estar preparado para lo que fuera que Iremori tuviera en mente. En la oscura y tensa noche, Goku se encontraba meditando en las montañas. El viento helado susurraba entre los árboles, y el cielo estrellado apenas iluminaba su figura. De repente, sus sentidos se agudizaron. Un par de presencias hostiles se manifestaban, eliminando a otras más débiles en la distancia. Su corazón latió con fuerza. Con una decisión inquebrantable, se levantó de su posición y, sin dudarlo, se dirigió hacia aquella dirección, dejando atrás el silencio de la noche. Mientras tanto, el clan Gremory esperaba con impaciencia. Los miembros estaban al borde de sus asientos, atentos a la llegada de aquel misterioso sujeto que, según las palabras de Issei, debía acudir. Las horas pasaban lentamente, el ambiente se cargaba de tensión, pero él jamás apareció. Al final, sin nada más que hacer, cada miembro tuvo que retirarse. Sin embargo, el rostro de decepción en la peli carmesí, Rias, era evidente, y no se diga en Issei, cuya frustración lo consumía. Presidenta, lo siento, pero en verdad dijo que vendería, dijo Issei, bajando la mirada, avergonzado. Rias no sentía rencor ni decepción hacia Issei, sino hacia su destino cruel.
No te preocupes, Issei. De todas formas, jamás tuve esperanza en que viniera, y menos en territorio de los demonios. En fin, puedes retirarte. Las palabras de Rías resonaron en el salón vacío. Uno a uno, todos se marcharon, a excepción de ella y su reina, Akeno. Entre ellas intercambiaron algunas palabras en voz baja, hasta que Akeno decidió marcharse, dejando a Rías sola, contemplando las estrellas desde la ventana. El reflejo de las luces celestiales en sus ojos mostraba un atisbo de esperanza, aunque fuera mínima. Las sombras de la noche envolvían el lugar, mientras Rías se perdía en sus pensamientos, preguntándose si alguna vez cambiaría su destino. Goku estaba cubierto de sangre, sus ropas empapadas con el líquido carmesí que también manchaba el báculo que sostenía con firmeza. Sus ojos verdes brillaban con un fulgor antinatural en la penumbra, reflejando la brutalidad del combate reciente. Los demonios renegados, responsables de tantas muertes inocentes, yacían ahora inertes a su alrededor. Al salir de la vivienda, el aire nocturno parecía cargado de una tensión ominosa. Recordó la petición de Issei, que resonó en su mente como un eco insistente. Sin perder tiempo, Goku corrió hacia su hogar. Sabía que no tendría tiempo para bañarse antes de dirigirse al club, y el apremio se intensificaba con cada paso. Miró sus manos, aún cubiertas de la sangre de sus enemigos. Un escalofrío recorrió su espalda al darse cuenta de lo que había hecho. ¿Cómo podría presentarme así?, pensó, mientras su mente buscaba una solución desesperada. De pronto, una idea oscura surgió: si podía crear agua, podría limpiarse allí mismo. Con una concentración febril, dejó que el agua brotara de entre sus dedos, limpiando la suciedad y el líquido rojo que se escurría de su cuerpo. Mientras lo hacía, una sensación de inquietud le invadió. La sangre parecía resistirse a desaparecer, como si estuviera impregnada de una maldición. Al mismo tiempo, creó un nuevo traje, limpio y reluciente, pero en su mente, la sombra de lo que acababa de hacer seguía acechando. Gracias a la meditación he comprendido este poder de creación, se repitió, tratando de calmar su agitada mente mientras corría hacia el club. La noche parecía alargarse, y cada sombra se convertía en una amenaza latente. El silencio era roto solo por el eco de sus pasos apresurados. A pesar de su nuevo poder, Goku sentía que algo oscuro y siniestro lo perseguía, una presencia que no podía ver, pero que sentía profundamente. No se detendría, no ahora, pero en su interior, sabía que el verdadero terror apenas comenzaba. Unos minutos habían pasado desde que Rías había decidido ir a la casa de Issei, convencida de que debía hacerlo antes de que fuera demasiado tarde. Un círculo mágico comenzó a iluminar toda la habitación, pero el fuerte resonar de la puerta impidió que se fuera. Creyendo que ya era demasiado tarde, exclamó con voz firme: «Adelante». La presencia del recién llegado aumentaba la tensión en el ambiente con cada paso que daba. Los ojos azules de la diablesa se abrieron de par en par, incrédula ante la realidad que Issei le había contado. ¿Por qué había esperado hasta ahora para revelar la verdad?, se preguntó mientras permanecía alerta a cualquier movimiento. «Disculpe mi tardanza, estaba ocupado con algunos asuntos», dijo el recién llegado con voz firme y sin miedo. Rías, con su habitual liderazgo, sonrió y respondió: «Me tienes sin cuidado, no se preocupe. Entiendo que tengas tus prioridades». Después de este breve intercambio, fueron directo al grano. La heredera Gremory invitó al joven a unirse a su clan. Dejó de lado toda arrogancia y orgullo, mostrando una parte de ella que jamás se había imaginado.
explicó la razón por la cual necesitaba su fuerza. Goku comprendió la gran necesidad y la presión que llevaba, pero se negó rotundamente, a pesar de los grandes beneficios que podría obtener al pertenecer a una de las familias más importantes del mundo demoníaco. Muchas gracias, pero no, dijo secamente. Si eso es todo, me tengo que retirar, agregó mientras se ponía de pie. Rías, con una sonrisa en su rostro, comentó. Claro, un ser orgulloso como usted no podría doblegarse ante nadie. Pero en su mente acudió a una idea que había tenido antes de la llegada de Goku. Hay una forma en la que puedes ayudarme sin tener tu vida atada, dijo, lo que despertó la curiosidad de Goku, quien se detuvo para escucharla. Rías tomó valor y, mientras desabrochaba los cordones de su blusa, exclamó. «Sé mi primera vez», con el rostro sonrojado. Su determinación era palpable, una mezcla de vulnerabilidad y fuerza que emanaba de cada uno de sus movimientos. Goku se sorprendió, sus ojos se abrieron con incredulidad mientras daba algunos pasos atrás, intentando procesar lo que estaba sucediendo. La diablesa se acercó, tomándolo suavemente de la nuca, sus corazones palpitantes resonando en la quietud de la habitación. El son, aunque conmocionado, apartó a Rías con gentileza, consciente de la delicadeza de la situación. No quería aprovecharse de su vulnerabilidad ni de sus sentimientos, así que, con una firmeza serena, propuso retirarse. La voz de Rías, sin embargo, lo detuvo. Asia y Issei son amigos tuyos, ¿verdad? Han sido fieles a ti, sin decir ninguna palabra de quién podrías ser. ¿Te has imaginado si llego a ser la esposa de Riser? Mis siervos serán sus siervos. Las palabras de Rías eran un recordatorio crudo de las posibles consecuencias. Goku permaneció en silencio, su mente enredada en las implicaciones de aquellas palabras. La imagen de Asia, su amiga inocente y dulce, sufriendo bajo el yugo de Riser, lo llenaba de una preocupación profunda y ardiente. Rías, con lentitud y una determinación serena, comenzó a quitarle el traje a Goku. Al intentar quitarle la máscara, él tomó su mano con suavidad, sus ojos comunicando una clara petición de no hacerlo. Rías, entendiendo la profundidad de ese gesto. Mientras lo hacía, su mente seguía girando en torno a cómo podría proteger a sus dos amigos, buscando una manera de evitar el destino que Rías temía sin comprometer sus propios principios. La habitación estaba envuelta en una penumbra casi total, con solo el tenue resplandor de las luces mágicas parpadeando en la distancia. Goku, sin su traje, sentía una intensidad palpable en el ambiente. Sus pensamientos giraban en torno a Asia e Issei, y la promesa de Rías se cernía sobre él como una sombra opresiva. Rías, con movimientos cautelosos y cargados de emoción, se acercaba a él. Cada gesto suyo estaba impregnado de una mezcla de desesperación y esperanza. Las luces comenzaron a parpadear y luego se apagaron por completo, sumiendo la habitación en una oscuridad casi total. Con un conjuro, Rías cerró las ventanas y puertas mágicamente, asegurando la privacidad. Goku, aunque ansioso, intentaba mantener la compostura. La oferta de Rías era tentadora, pero su preocupación por sus amigos lo mantenía en guardia. Con un movimiento sutil, intentó ajustar la máscara que cubría su rostro, sin querer despojarse de ella por completo. Rías, sintiendo la creciente tensión, se acercó más a Goku. Sus movimientos eran cuidadosos, pero decididos. Se detuvo frente a él y, con una expresión suave, intentó retirar la máscara. Goku, sintiendo la invasión de su privacidad, inicialmente se resistió, pero la presencia tranquilizadora de Rías y la oscuridad envolvente le dieron una sensación de seguridad.
Con un gesto delicado pero firme, Rías utilizó su magia para apagar las luces y sellar la habitación, lo que permitió a Goku relajarse un poco. Al ver la confianza en los ojos de Rías, Goku decidió finalmente quitarse la máscara. Rías, al descubrir su rostro, mostró una sonrisa de reconocimiento y alivio. El ambiente se cargó de una energía palpable mientras la conexión entre ellos se intensificaba. Goku, sintiendo el calor y la proximidad de Rías, comenzó a acariciar su piel con una intensidad que reflejaba sus sentimientos. Rías, con un toque suave pero cargado de deseo, se movía en sincronía con él, guiando sus manos a través de una danza de caricias y susurros. Cada roce de sus cuerpos y cada beso compartido alimentaban la pasión entre ellos. La piel de Rías se sentía cálida y suave bajo las manos de Goku, y sus movimientos se volvían más audaces. Rías, sintiendo la urgencia del momento, se inclinó hacia él, sus cuerpos rozándose con una intensidad creciente. Sus respiraciones se entrecortaban mientras sus cuerpos se encontraban en una unión íntima. Goku, guiado por el deseo y la conexión emocional, comenzó a explorar el cuerpo de Rías con una mezcla de delicadeza y fervor. La sensación de cercanía y el contacto constante intensificaban su experiencia compartida. Cuando sus cuerpos finalmente se unieron completamente, la sensación fue abrumadora. Goku y Rías se movían en perfecta sincronía, sus movimientos cada vez más rápidos y urgentes. Goku podía sentir el calor y la suavidad del cuerpo de Rías, y cada suspiro de ella alimentaba su propio deseo. La pasión entre ellos creció hasta convertirse en una llama voraz. Los gemidos de Rías se mezclaban con la respiración pesada de Goku, creando una sinfonía de placer. Los movimientos de Rías eran un reflejo de su propia desesperación y deseo, mientras Goku respondía con igual fervor. El clímax se acercaba, y Goku sintió una oleada de emoción y placer recorrer su cuerpo. Rías, sintiendo lo mismo, se aferró a él con más fuerza, sus uñas clavándose suavemente en su espalda. En un último y desesperado movimiento, ambos alcanzaron el clímax al mismo tiempo, sus cuerpos temblando en una explosión de placer compartido. En ese momento, Goku notó algo diferente. Un pequeño rastro de sangre se mezclaba con su unión, una señal clara de que Rías estaba experimentando su primera vez. Rías soltó un suspiro ahogado y sus ojos se llenaron de lágrimas de emoción. Goku, sintiendo la intensidad del momento, la miró con preocupación y cariño. Rías, con una voz temblorosa, susurró: "Esta es mi primera vez". Sus palabras revelaron la profundidad de la experiencia para ella, haciendo el momento aún más significativo. El momento fue intenso y liberador, uniendo a Goku y Rías en una conexión profunda y sincera. Sus cuerpos se estremecieron al unísono, y el calor de la pasión llenó la habitación. Rías soltó un grito ahogado mientras Goku cerraba los ojos, dejándose llevar por la ola de éxtasis que los envolvía. Mientras sus respiraciones se calmaban y el sudor perlaba sus pieles, se miraron a los ojos, sabiendo que lo que habían compartido había cambiado todo. La oscuridad de la habitación y la privacidad mágica les permitieron entregarse completamente el uno al otro, sin reservas ni miedos. Finalmente, exhaustos pero satisfechos, se abrazaron, sintiendo la calidez del otro y la promesa de enfrentar el futuro juntos, con una mezcla de resolución y esperanza. Fin del capítulo 6.